Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. El cristiano, la depresión y el cristiano es el tema que hoy vamos en la voluntad del Señor, pues a estar analizando un poco. No vamos a extendernos mucho. Quisimos tocar este tema porque prácticamente a petición, y es un tema que en los últimos años pues está sobre el tapete y está aquejando al pueblo de Dios. Un tema que está ya metido en las iglesias, el tema de la depresión. Y esto no es nuevo. En la antigüedad esto ha existido desde tiempos muy antiguos. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, pues habla de ello. Y es un tema que tiene una vertiente médica. Y decimos así porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la depresión es un desorden mental común, caracterizado este desorden mental por una persistente tristeza o pérdida del interés en las actividades que normalmente uno disfruta, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos dos semanas. Bueno, no sé por qué habla de al menos 2 semanas. Bueno, porque en algunas personas es pasajera, entiendo yo, dura días, en otras puede durar meses. Y hay un tipo de depresión que degenera en asuntos mentales, incluso en delirio de persecución, en delirio de grandeza. En fin, es un tema un poco amplio y complicado. En el 2016 se hizo un estudio que demostró que hay 4 subtipos de depresión persistente dependiendo de los síntomas. Y tengo entendido que para ese tiempo pues se calculó, no sé si esa es la misma estadística para ahora, para este año 2023, estamos hablando ya a 4 a 7 años del 2016, que alrededor de 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Y este es un dato un poquito quizá más alarmante. Mayormente mujeres sufren de la depresión por muchísimas razones, más las mujeres pues yo digo que es el sexo fuerte, aunque en el argot popular la sociedad entienda que es el hombre. No es así. En realidad es la mujer el sexo más fuerte en este sentido, y lleva mucha carga, la carga del trabajo, a veces el hogar, a veces ser padre y madre, o le toca por los divorcios, por las separaciones,
Y a veces ser padre y madre, aún estando el hombre en la casa, le toca los quehaceres, en fin, mucha presión. Y esto pues a veces les afecta muchísimo, mucho. Cuando hay depresión en un miembro de la familia, también se ha establecido que los demás son propensos o están más a expensa de padecer esto. No tengo ningún estudio a mano para decir que esto se contagia, pero hay algunos que dicen que la tristeza se contagia, y la tristeza forma parte a veces de la depresión. La relación entre la mente y el cerebro es compleja. No siempre es fácil saber dónde termina la biología y dónde inician los hábitos y las conductas pecaminosas. Ya esto es en el campo espiritual, porque hay personas que tienden a decir que el cristiano no sufre de depresión, o que no debe sufrir de asuntos depresivos. Es imposible que para un verdadero creyente llegue a deprimirse, a menos que esté en pecado, tenga falta de fe o falta de conocimiento bíblico. Sin embargo, mis amigos y mis hermanos, un estudio de la palabra, un estudio concienzudo de la palabra de Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo, demuestra que hombres y mujeres de Dios sufrieron de depresión. Varios profetas, repetimos, se deprimieron. Algunos se deprimieron por su pecado, porque el pecado también a veces tiende a deprimir a las personas, como por ejemplo el caso muy fehacientemente, muy bíblico del rey David. El rey David por su pecado pues entró en una depresión que vaya. Y cuando por ejemplo el pecado, el adulterio que cometió con la mamá de Salomón, de Betsabé, y cuando supo que el niño que iba a nacer de esa relación pecaminosa, Dios lo iba a cortar, este hombre entró en una depresión que ya ustedes saben, y se sentó en silicio, en ceniza, y esto, lo otro, por aquí. Y eso es signo de depresión. No quiso comer. Ya después que el niño murió, pues se levantó, comió, se bañó, se preparó, se curó. Pero no era la primera vez que David cometía pecado. David, yo digo que casi en todo su reinado fue cometiendo pecado. Aún así, y aún él deprimirse por causa del pecado, en este caso, por causa de su pecado en este caso, aún así Dios lo usó, porque somos seres imperfectos y Dios se glorifica en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Y se lo dijo, por ejemplo, al apóstol Pablo: bástate mi gracia, yo me glorifico en la dificultad, en los defectos de mis hijos. Y en esas ocasiones es que Dios manifiesta su poder. Pero no podemos decir nosotros que el cristiano no se puede deprimir. Si estos hombres y mujeres de Dios de la Biblia, que no vamos a buscar muchos otros, se deprimieron, entonces ¿por qué nosotros no? Y yo he visto
casos de personas que se deprimen. Por ejemplo, antes de venir al programa, mi señora esposa me dijo, cuando yo le estaba comentando acerca de este tema que íbamos a trabajar hoy en el espacio, me dijo, me recordó, porque yo lo viví con ella. No lo viví yo directamente, pero sí de manera indirecta en ella, y eso me afectó incluso. No me deprimí, pero me sentía raro, me sentía unas veces molesto con lo que le estaba causando la depresión, y otras veces triste por ella también. No entré en el mismo estado de ella, pero sí me sentía triste por ella, porque es mi esposa y una sierva de Dios, de la que damos testimonio y fe de que es una verdadera sierva de Dios. Y ella entró por ahí, por el 14, en un estado depresivo, que cuando llegaba el mediodía, la comida en la mesa, y era, hermano Aneuri, uno, dos o tres bocados de comida. Y ahorita me dijo ella, me lo recordó, que sentía que no podía tragar. Y después de las 12 del día, 2:30, ya había que prepararse para irse al trabajo de la tarde. En ese momento ella tenía 3 tandas, o sea, en 3 lugares diferentes, dando clases, desarrollando docencia. 2 en el sector público y 1 en el sector privado. Era fuerte para ella, pero no era solamente eso lo que le afectaba. Es que uno de esos lugares donde ella trabajó, físicamente no estaba en condiciones para que allí se desarrollara la labor docente, enseñanza, aprendizaje. No estaba apto el lugar ni siquiera para que los muchachos, los alumnos, estuvieran allí. Y ella, cuando llegaba a la casa, yo recuerdo que me contaba cómo se sentía y me decía, eso es horrible, cuando llueve, eso es cayendo agua adentro, los baños, horrible, uno no puede tratar de ir a un baño de eso es horrible. Y cuando quiso salir de ese lugar, que la trasladaran, eso fue otro tema también. Y todo esto le causó un estado de desánimo, un cuadro depresivo. Y nosotros médicamente no lo atendimos, porque esa es otra cosa. Por eso le vimos que hay una parte de la depresión que es biológica. Pudimos investigar incluso que hay ciertos cuadros depresivos que tienen que manejarse con medicamentos recetados por psiquiatra. A veces cuadros depresivos que vamos al psicólogo y nos ayuda, pero cuando eso trasciende más por el desbalance químico que hay en el organismo, un psiquiatra podría explicarlo mucho mejor, o un médico general o de cualquier área que conoce este tema puede explicarlo mejor. Un desbalance químico, se produce ese tipo de depresión en términos de lo que es la medicina. Estamos hablando en esa parte, pero en la parte espiritual, el pecado en la persona produce a veces ciertos rasgos de depresión que debe ser acompañado con los ejercicios espirituales, y que el liderazgo de la iglesia le dé seguimiento a esa persona que ha caído en pecado, que necesita ayuda, que necesita reponerse, que necesita levantarse. Y eso es tremendo. Eso es algo fuerte cuando una persona se deprime por el pecado. Hay otros que no. Hay otros que su
su pecado, lo confiesan, bueno, es puesto en disciplina, pero lo superan y aguantan su disciplina. Pero hay otros que no, hay otros que tanto el pecado como la disciplina que le ponen aún después de confesarlo, le afecta grandemente, y mucho más cuando no se le da seguimiento, cuando no hay un acompañamiento de parte del liderazgo de la iglesia a ese hermano o a esa hermana que está en disciplina. Y esto a veces también, cuando es una disciplina eterna, como decimos nosotros, de años, aún el hermano estando constantemente yendo a la iglesia, sino que el liderazgo se olvida de esa disciplina, esto causa mucho problema en el hermano, muchos problemas espirituales en el hermano o en la hermana que lo padece. Vemos el caso también, por ejemplo, del profeta Jeremías. Algunos le llaman el profeta llorón, porque una gente, un profeta que lloriqueaba mucho y se lamentaba mucho. Y Jeremías se deprimió mucho porque el Señor le reveló lo que pasaría con el pueblo. Dios le revela a Jeremías lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y esto deprimió a Jeremías. Y por ejemplo, nosotros tenemos aquí el capítulo 20, donde él dice en el versículo 15, por ejemplo, dice Jeremías: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga grito de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepultura, y su vientre embarazado, en su vientre embarazado para siempre. Óigame. Y el mismo Job también. Llegó un momento en Job en que entró como en una fase que deseó no haber nacido. Y estos son cuadros depresivos. Aunque alguno me dirá, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Puede estarlo, puede manifestar su opinión. De hecho, en los comentarios lo puede hacer. En los comentarios de YouTube, porque vamos a subir este programa rápidamente, y también en el Instagram, que pedimos disculpas, hay problemas, no sé qué ha pasado con el Instagram, se detuvo, pedimos disculpas porque no sé qué pasó, y nosotros también vemos que Moisés también se deprimió por el pecado del pueblo también. Se deprimió grandemente. Vemos nosotros, por ejemplo, que Aarón, cuando murieron estos hijos suyos, Nadab y Abiú, creo que fueron estos, que fueron consumidos por el fuego de Jehová, porque introdujeron al santuario un fuego extraño, como dice la palabra. Aarón se deprimió de una manera tal que Moisés, pues, en un momento determinado, le reclamó a Aarón que por qué no consumía del sacrificio. Y Aarón le explicó y le dijo, pero lo que me ha acontecido recientemente me tiene así. Entonces dice la misma palabra de Dios que Moisés se dio por respondido, por satisfecho. Cuando Aarón le dijo, óyeme, yo estoy en duelo, estoy de luto, murieron 2 de mis hijos, no tengo deseos de comer, no tengo deseo de nada. Entonces Moisés entendió, bueno, es el sacerdote, pero es humano, ¿entienden?
nosotros tenemos que, al decir que todos los pacientes deprimidos lo están por haber pecado, estamos haciendo mucho daño en lo que están deprimidos o lo que están deprimidos por asuntos médicos, porque hay hermanos que entran en depresión por asuntos médicos. Ya nosotros dijimos que cuando hay ese desbalance químico ocurre esta depresión, y a veces hay personas que están espiritualmente en su mejor momento y presentan cuadros depresivos. Eso es así. Presentan estos cuadros depresivos que les afecta muchísimo. Entonces, la depresión aumenta lo que es la oscuridad. La depresión es fuerte. No le deseamos a nadie que pase por esto. El estado de ánimo se confunde. Es una situación a veces muy engorrosa. La familia se ve a veces afectada, se contagia de la tristeza, o la familia comienza con un corre-corre. Algo le pasa a mi papá, algo le pasa a mi mamá, y comienzan a especular, y bueno, en fin, es algo que cuando entra a los hogares a veces tarda un tiempo en salir. Pero la palabra de Dios también dice que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido. Ustedes también pueden vencer. Esto es cuando son asuntos espirituales, porque cuando son asuntos médicos no nos queda más más remedio que acudir al médico, que nuestros familiares nos lleven al médico. Y si es un cuadro depresivo que estamos presentando por asuntos de pecado o asuntos espiritual, no necesariamente de pecado, puede ser que algo en la congregación, la actitud de algún grupo de hermanos, de algunos hermanos, al pastor lo haga entrar en un cuadro depresivo espiritualmente. La palabra está ahí, la oración está ahí, pero cuando esa depresión continúe, a pesar de que se nos esté dando asistencia espiritual, ya ahí esa asistencia espiritual hay que acompañarla con la asistencia médica, porque no se sabe de dónde viene el cuadro depresivo, no se sabe de dónde viene el problema, y hay que buscar ayuda del facultativo, del psiquiatra o del psicólogo, que son los más recomendados para situaciones ya físicas de esta índole. Dios le guarde, mis hermanos, oremos mucho. El pueblo de Dios necesita estar conectado, unido en oración, para que sigamos siendo alcanzados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que nos proteja, nos bendiga, nos guarde, y que nosotros seamos canal e instrumentos de bendición para todos aquellos que nos escuchan, nos ven, y que seamos un testimonio andante en los caminos del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y hasta la próxima semana, si usted y yo así lo queremos.